Lo que no se cuenta, se olvida. Desde allí nace Comanda, para contar nuestras propias historias, desde, por y para Latinoamérica. Somos y queremos ser muchas cosas. Un archivo, una revista y una plataforma cultural donde las historias de nuestra región se hacen visibles, se comparten y se celebran. Te invitamos a visitar nuestra página web comandamedia.com, donde resguardamos todo nuestro trabajo. A seguirnos en Instagram como @comandamedia, en TikTok como @archivocomanda y en YouTube y Spotify. Cada uno de estos espacios es una puerta distinta hacia lo que hacemos. La historia que vas a escuchar también está publicada en nuestra web, donde puedes leerla con calma, ver las fotografías inéditas y explorar otros recursos sugeridos por el autor del texto. Aquí la narramos para quienes prefieren escuchar. Hoy viajamos a Venezuela para conocer esta historia llamada Caminando a través de lo que somos. Cuando Miguel tenía 6 años, sus padres se detuvieron en un tramo de la carretera trasandina para tomarle una fotografía. En la imagen solo se ve a un niño pequeñito y abrigado junto a la inmensidad de las montañas de los Andes venezolanos, la neblina, el frío y el asfalto. 20 años después, Miguel volvió a ese mismo punto. Esta vez no era un niño ni iba acompañado. Se encontraba en medio de una travesía en solitario, una caminata de 2 meses y aproximadamente 621 kilómetros a lo largo de aquella carretera que alguna vez cruzó con mamá y papá y que ahora era el centro de su ambicioso proyecto de investigación autogestionado sobre la trasandina. Miguel Zambrano es un fotógrafo y documentalista venezolano con un notable, profundo y honesto interés por la historia y la memoria de su país. Se le nota cuando me habla de sus experiencias y a mí se me pone la piel de gallina al escucharlo. A sus 26 años ya ha vivido en diferentes estados de Venezuela como Aragua, Barinas, Mérida, Táchira y Caracas, por lo que parece estar configurado con un sincero y variado conocimiento sobre la patria. Es evidente que es un investigador constante, un estudioso de lo que lo rodea, una persona disciplinada y entusiasta de la existencia que siempre está buscando respuestas. Además, desde los 12 años ha estado en un continuo movimiento físico al practicar atletismo, montañismo, escalada, ciclismo y muchos otros deportes relacionados con el aire libre. Con ese perfil, marcado por la curiosidad, el movimiento y una importante conexión con su espacio, Miguel comenzó a trabajar en su proyecto sobre la trasandina, un viaje que lo llevaría a atravesar las historias y paisajes más remotos de los Andes venezolanos. Esta travesía comenzó a gestarse cuando una pregunta se quedó con él: ¿cómo se vincula una persona con su territorio? Ese cuestionamiento lo llevó a repensar su labor como fotógrafo e investigador y así comenzó a darle forma a su exploración. Con aquella pregunta rondando en su mente, Miguel se encontró con un libro de 1929 titulado Guía General de Venezuela, escrito por el periodista y explorador español Fernando Benet. En sus páginas descubrió un mapa y fotografías de la carretera trasandina y se dio cuenta de que esa obra estaba a punto de cumplir 100 años. Este hallazgo dio motivo a su investigación. Miguel recorrería la trasandina utilizando el antiguo mapa de Benet para adentrarse en la región con la intención de comprender su pasado, registrar la memoria de ese espacio y conectar con su historia familiar. Su intención era clara: documentar los cambios históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, étnicos, gastronómicos, arquitectónicos y hasta paranormales del camino, explorando absolutamente cada detalle que encontrara en ese rincón del mundo. Su intención era clara: documentar los cambios históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, étnicos, gastronómicos, arquitectónicos y hasta paranormales del camino, explorando absolutamente cada detalle que encontrara en ese rincón del mundo. Él aceptaría todo lo que le sucedería, como el perro que lo mordió en uno de esos pueblos andinos, convirtiéndose en una anécdota más, porque él iba abierto a todo,
fuese malo, fuese bueno o estuviese cansado. Para Miguel, su caminata, casi un siglo después de la construcción de la carretera, era un viaje a las entrañas de un país, una gran responsabilidad que él mismo se impuso y que reafirma al decirme: yo mismo quería estar ahí. En ese trayecto, sumergido en el paisaje denso de aquella región, su exploración comenzó a recuperar la memoria latente de ese espacio, a comprender el impacto social que tuvo la carretera y a descubrir la identidad de un territorio que solo suele conocerse por su gente calmada y su clima frío. Miguel dice que a nivel histórico hay un vacío gigantesco sobre la identidad en Venezuela y que el único tema trabajado en los Andes ha sido ese imaginario colectivo de que lo único que se hace ahí es sembrar papas. Él dice que hay que analizar que todas las personas responden a su ambiente, a su entorno. La gente de Caracas, la capital de Venezuela, por ejemplo, responden a la llamada velocidad. La gente de las montañas, de Mérida, Táchira y Trujillo, responde a otra dinámica. Este fotógrafo y caminante argumenta que ese imaginario persiste porque todo está muy centralizado actualmente en Venezuela y las historias del interior quedan minimizadas, casi que atrapadas en ese mismo vacío de pensar que, más allá de la montaña más alta del país, no hay nada, salvo lo bonito del paisaje o los niños con los cachetes rojos. ¿Cuáles fueron los cambios en estas zonas luego de la construcción de la carretera? ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran durante y cómo son ahora, 100 años después? ¿Cuántas historias guarda este lugar? ¿Cuánto puede contarnos una carretera sobre nuestro pasado? El anhelo de comprender estas dinámicas, pero también el deseo de conectar con sus raíces familiares, fue el impulso y motivación de Miguel durante aquellos 60 días de caminata. Él dice que se trataba de muchas cosas, de su familia y de explorar los mismos caminos que sus abuelos, sus bisabuelos y sus padres habían recorrido en su momento. Todo esto me lo cuenta con su voz suave, que me recuerda a la espesa y blanca neblina de los páramos, esa que empaña la memoria de cualquier venezolano que haya pasado por ahí. El primer día de su caminata, Miguel llegó a la casa de la señora Vidalia para pasar la noche. Fue en la intimidad de su hogar donde ella le contó que, durante la construcción de la carretera trasandina, su abuela cocinaba para los presos que la edificaron y que, durante 6 años, aquella abuela, que en ese entonces era casi una niña, tuvo que permanecer siempre encerrada por el peligro real de ser violada. Imagina esa infancia, encierro, miedo y una especie de esclavitud. Miguel me cuenta que haber descubierto eso la primera noche fue como un motor, una confirmación de que esas historias existen, importan, que están allí y que su caminata era la forma correcta de descubrirlas. La carretera trasandina es la principal vía que atraviesa los Andes venezolanos. Su construcción comenzó alrededor del año 1916 durante el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez. Lo que muchos desconocen es que levantar ese camino fue un proceso marcado por la violencia en todas las zonas que atravesó, porque Gómez no la hizo para integrar al país, sino como un instrumento de control político sobre los pueblos de la región, una herramienta de sometimiento y dominio militar. A medida que avanzaba, Miguel fue comprendiendo la magnitud de la violencia que marcó la construcción de la carretera, no solo por la represión ligada al uso de presos, algo que respondía a la escasa mano de obra de la época, sino por las consecuencias que enfrentaron las pequeñas comunidades que apenas comenzaban a formarse. Para muchos, aquella violencia fue extrema, especialmente en la zona del Táchira, donde se registraron batallas, fugas de presos, violaciones, robos de viviendas y apropiación de terrenos. Eran heridas profundas en el territorio. Así lo cuenta Miguel cuando habla de esas regiones llenas de cicatrices. Sus descubrimientos fueron hallados paso a paso. Fue encontrando testimonios vivos, fotos de mercenarios e incluso un pueblo que surgió a raíz de la gran cantidad de muertes de esa época llamado Cruz Chiquita. Una comunidad que se levantó alrededor de las pequeñas tumbas
que se le construían a los presos que trabajaron en la Trasandina, dando origen a su nombre. Durante la conversación con Miguel había una pregunta inevitable, una inquietud que también había aparecido en los comentarios de sus redes: el miedo. Él contó que a lo largo del camino vivió situaciones que lo dejaron desconcertado. En varios pueblos, personas mayores se le acercaron para decirle con absoluta calma que estaban muertos, que su tumba quedaba en un lugar específico y que habían fallecido tal día. Al principio pensó que se trataba de coincidencias, quizá de historias aisladas o de personajes excéntricos de los pueblos por donde pasaba. Pero cuando la misma escena se repitió 4 veces en lugares distintos y con personas diferentes, comprendió que era algo más complejo. Todos coincidían en pedirle lo mismo: que fuera al cementerio, buscara su tumba y dejara algo allí. Miguel también recordó otra experiencia. Durante el ascenso a un páramo completamente solo, sin presencia humana alrededor, mientras caminaba, vio a un hombre avanzar detrás de él. Supuso que conocía algún atajo, aunque el sendero era puro barranco. Se detuvo varias veces para tomar fotos, esperando que el hombre lo alcanzara, pero nunca ocurrió. La neblina era densa y cuando finalmente comenzó a despejar, aquel acompañante simplemente había desaparecido. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Aún así, Miguel no sintió miedo, sino una extraña curiosidad ante la posibilidad de que el camino también guardara historias que no siempre se pueden explicar. Aquel primer día de su larga caminata comenzó exactamente a las 7:28 de una mañana de diciembre. Miguel puso los pies en la carretera y se adentró en esos caminos ancestrales por donde alguna vez también pasó el libertador Simón Bolívar. Aquel día, su primer pensamiento fue: camina hasta donde puedas. Así inició su travesía, en la que cruzaría 4 estados de Venezuela y más de 25 pueblos. Llevaba el clásico morral de mochilero, algunos alimentos enlatados, un pequeño equipo para acampar que nunca llegó a necesitar, unos zapatos que se les romperían en el camino, su cámara de fotos, teléfono celular y un presupuesto reducido. Iba también con la bendición y el apoyo incondicional de sus padres y amigos cercanos, con esa investigación y planificación de viaje previa que había hecho durante 2 años y con un poquito de miedo que se desvaneció al dar el primer paso. Caminar se le hizo fácil, el clima fue ideal, solo lloviznó una vez y por un ratito nada más, porque Miguel escogió la mejor época para recorrer las curvas de esa carretera. El viaje era fascinante, incierto, emocionante. Él se convirtió en un aprendiz de la carretera y el camino. Su meta diaria era caminar entre 20 y 30 kilómetros, siguiendo el antiguo mapa de aquel español, las viejas señalizaciones de la vía y las indicaciones, direcciones y consejos de las amables personas con las que coincidía en el camino, como aquella señora que aparece claramente en uno de sus reels de Instagram donde documentó parte de su viaje, diciéndole que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga, mi amor, mientras le hacía una cruz con la mano. Miguel Zambrano emprendió un viaje que lo llevó a reflexionar sobre la inmensidad de un proyecto de investigación que, en sus propias palabras, lo superó por la cantidad de hallazgos e información descubiertos en su andar. Yo lo imagino como un tesoro que Miguel iba desenterrando para compartir con nosotros, el oro glorioso de la vida y la historia contada por sus propios protagonistas, las joyas de paisaje que guardan secretos y la pasión de hacer esto con una sensibilidad única que se encarga de pulir todo lo encontrado. Miguel explica que todo el recorrido tuvo también un sentido performático. Caminar esa carretera era, para él, una forma de rendir homenaje a todas las personas que murieron allí, un gesto de agradecimiento. Más allá de los presos que fueron forzados a trabajar en su construcción, recuerda que también hubo estudiantes, familias y otros grupos obligados a participar, muchos de los cuales perdieron la vida en el proceso. Inspirado por las grandes exploraciones de antaño, aquellas que se emprendían en barco, a caballo o a pie, Miguel decidió hacer de esta investigación un desafío físico. Caminando encontraba la forma de tener el control total de su travesía. Podía detenerse cuando lo deseara, conversar con la gente sin prisas y vivir el trayecto de la manera más sensible y cercana posible.
Miguel no solo caminó, sino que en su travesía capturó más de 11.000 fotografías, registró los testimonios íntimos de los últimos miembros de etnias indígenas como los timotes y cuicas y escuchó innumerables relatos inéditos que se conectan con la historia de la carretera trasandina. En el trayecto, conversó con cronistas, artistas y artesanos de los pueblos, descubrió espacios olvidados, exploró el valioso Museo Arqueológico de Chejendé y documentó festividades tradicionales. También pasó por la comunidad de Palo Dolor, donde nace el cuatro venezolano, un instrumento crucial en la identidad nacional. Cada paso fue un puente entre el pasado y el presente, dando voz a historias que antes solo se narraban desde miradas externas, desde cuerpos extranjeros, pero que ahora son contadas por este venezolano que camina a través de su propia tierra. Este recorrido por la identidad andina despertó en muchos el deseo de conocer la historia propia. En las redes sociales le agradecían por dejarlos andar con él, por mostrar los caminos que se esconden detrás de la niebla andina, por su valentía y voluntad de explorar. La carretera trasandina, con sus memorias y cicatrices, se hizo visible a través de su mirada, convirtiendo cada paso en un acto de aprendizaje y descubrimiento para él y todos los que lo acompañaron a través de las plataformas digitales. Con todos los aprendizajes que obtuvo en la carretera trasandina, este fotógrafo e investigador está empeñado en traducir estas revelaciones en diversos proyectos: un libro, exposiciones en diversos espacios, una experiencia inmersiva de la carretera en una página web donde se pueda acceder a toda la información y se ofrezca un recorrido digital. Su intención es que esto sirva como una referencia cultural que llene ese vacío histórico que ha existido todo este tiempo y aporte una nueva narrativa a las nuevas generaciones que están creando y que buscan referencias. Miguel desea que este proyecto trascienda y se convierta en una herramienta educativa, llevando su investigación a las escuelas para narrar el recorrido y la historia de la trasandina. De este modo, pretende devolverle a esa tierra lo que le brindó en su andar, repitiendo una y otra vez su mayor hallazgo: la carretera son las venas y los pueblos el corazón. Aquel niño de 6 años sigue caminando, no solo por la carretera trasandina, sino a través de un trabajo continuo y comprometido, un valioso e inmenso legado para la historia venezolana. Esto fue Caminando a través de lo que somos, una producción de Comanda, archivo, revista y plataforma cultural que registra y comparte las historias de nuestra región, desde, por y para Latinoamérica. Si esta historia te pareció valiosa, compártela. Está disponible para leer en nuestra página web, para ver en YouTube y para escuchar en Spotify. Para seguir nuestro trabajo, visita nuevamente nuestra página web comandamedia.com. Síguenos en Instagram como @comandamedia, en TikTok como @archivocomanda y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si te gustó este relato, haznoslo saber con un like y déjanos un comentario con lo que sea que quieras compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima historia. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo.